El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno estar contigo aquí. Gracias, hermano. Vamos a iniciar. Nuestro podcast no tiene un script, es informal. Uh-huh. Es contar sobre lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y una conversación, sobre todo una conversación entre hermanos. Amén. Eso es. Entonces, vamos a orar para iniciar. Amén. Señor, gracias por esta mañana y esta oportunidad de tener una conversación con mi hermano Edson Lara. Gracias porque sí podemos confiar en ti, en tus promesas, y que estás obrando en cada uno de tus hijos y a través de la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Y vas a trabajar en nosotros y a través de nosotros para cumplir tus propósitos. Entonces, ayúdanos ahora a poder compartir sobre ti, glorificar a ti, honrar a ti en todo que compartimos. Guía nuestra conversación, nuestras palabras, para que no solo nosotros seamos bendecidos por la conversación, pero también otros de tu iglesia y tu reino, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, aquí estamos en McAllen. Así es. En la iglesia que se llama Bautista Emanuel. Iglesia Bautista Emanuel de McAllen. Así es, Iglesia Bautista Emanuel de McAllen. Aquí soy el pastor desde hace más de 8 años. Yo creo que ya estoy cumpliendo los 9 años, pero anteriormente yo había sido el pastor asociado. ¿Aquí mismo? Sí. Primero llegué en el 2011 siendo ministro asociado y el pastor principal era el pastor Homero Job Ramos. Él pasó a la presencia del Señor 4 años después, 4 años y medio, y la iglesia estuvo orando y me eligió para que fuera el pastor principal. Entonces, ya tengo varios años aquí en la iglesia. Esta es la única iglesia que he servido después de haber terminado en el Seminario Bíblico Río Grande. 8 años aquí como el pastor principal, sí, se puede decir. Puede decir. Y después, unos 4 años antes. Antes, sí. Antes. Y interesante. Yo tengo casi 8 años sirviendo en el seminario, entonces te conocí después, ¿no? Sí, en camino. Un poco después fue cuando empezamos a platicar y me empezaste a dar consejos para tener mejores comunicaciones en los medios y los ministerios. Yo me acuerdo que fui hasta Río Grande para que me dijeras qué me recomendabas para la iglesia. Sí, te recuerdo bien, Billy. Muy bien. Muchas gracias. De nada, un placer. Quizás iniciamos un poco ahora con el inicio de tu vida. ¿De dónde eres? Yo soy originario de Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera. Yo nací producto de el amor de mis padres. El señor Bernardo Lara ya está con el Señor, falleció el año pasado. Y mi mamá, Norma Rodríguez, mi papá siempre fue un hombre, decimos en inglés handyman, un hombre multiusos, un hombre que le encantaba hacer mecánica y carpintería y le encantaba la electricidad, le encantaba hacer muchas cosas. Mi mamá, maestra de escuela, de hecho todavía ella es maestra hasta el día de hoy. Y ¿En Reynosa? En Reynosa, sí, en la Escuela Secundaria Técnica 44, Ciencia y Progreso. Ella todavía sigue sirviendo y le apasiona su trabajo, por eso sigue trabajando en diferentes áreas de su escuela. Y entonces, ¿creciste en una familia cristiana? ¿Fueron a la iglesia o no? Cuéntame un poco de eso. La cristiana fue mi abuela. Okay. Mi mamá conocía del Señor,
y nos llevaba a la iglesia de vez en cuando. A lo mejor yo creo que íbamos más a la iglesia de niños. Mi papá pues no nos acompañó, no lo recuerdo que nos haya acompañado a la iglesia, pero como quiera fue una infancia donde mis papás fueron duros en el buen sentido, o sea, nos inculcaron valores y nos dieron mucho amor. Fue hasta los 15 años que yo me entregué al Señor Jesucristo, porque mi tío Manuel Rodríguez, pastor misionero, él y su esposa me invitaban constantemente a la iglesia. Entonces, de alguna forma, el que más seguía al Señor Jesucristo en mi familia era yo, porque tengo un hermano mayor y una hermana menor. Así es. Ok, entonces, sí por tu familia, pero no solo por tus papás, pero Dios utilizó tu abuela, tu tío. Sí. Y con 15 años de edad te entregaste tu vida al Señor. Sí. Y luego, ¿cómo supiste que, por qué querías ir al seminario a estudiar la Biblia? En que eso, normalmente Dios tiene que convencer a la persona de eso. No van a hacerlo, yo creo que voy al seminario. No. De hecho, mi papá no le caían bien los pastores. Okay. Mi papá no quería nada, digamos, relacionado con el ministerio. Entonces, todo eso me influyó mucho. Siempre me gustó, digamos, los valores, la justicia. Yo estudié Derecho. Yo soy abogado en México. Sí, eso iba a preguntar. ¿Tienes una carrera antes de ir al seminario? Sí. Ok. Sí, yo soy abogado. Mi primer carrera fue la abogacía, el derecho en México. Okay. Y estuve ejerciendo más en el área de la política. A mí me gustaba mucho la política y fui secretario de un diputado, de un congresista en Tamaulipas. Pero luego Dios me rescató, literalmente me rescató, porque se empezaron a cerrar las puertas. Y Dios estaba poniendo en mi corazón el deseo de buscar más del Señor, de estudiar más la Biblia. Entonces, Dios empezó a tratar de sacarme de ese ambiente de la política, de corrupción y de muchas cosas que, bueno, como te digo, literalmente Dios me salvó, porque cuando me retira de esas cosas, a varios de mis amigos les empiezan a suceder cosas terribles. Los secuestraron, a algunos los mataron. Entonces yo ya no estaba ahí, cerca de ellos. Entonces por eso digo, Dios literalmente me rescató. Y en ese entonces yo empiezo a sentir un llamado muy fuerte. Pero recuerda que te acabo de decir que mi papá no le agradaba muy bien ese ambiente cristiano. Mi papá era un católico, digámoslo, de nombre, pero había sido criado por un sacerdote. Mi papá vivió en un internado católico y un sacerdote lo había criado toda su vida. Entonces, mi papá no quería, de alguna forma, el mundo cristiano evangélico, nada de eso con su hijo. Entonces, mi papá siempre criticaba esas cosas. Sin embargo, mi papá veía que yo en las noches, 1 o 2 veces por semana, tenía estudios bíblicos con jóvenes de mi edad y dentro de mis posibilidades yo les trataba de enseñar la Biblia. Wow. Entonces, ¿eso fue en la iglesia o en una casa? En mi casa. Tu casa. El pastor decía, deberías de empezar células. Sí. Y yo tenía estudios pequeños de 3 personas, 2 personas, 4. Y mi papá veía eso. Él llegaba a la casa y él veía que yo estaba estudiando la Biblia. Entonces, una mañana ya cuando yo me iba al trabajo, mi papá me dijo, oye, tú siempre estás enseñando la Biblia y esas cosas. Oye, ¿por qué tú no te preparas bien? Y
Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí. Mira, tu primo Edrey, el misionero, el hijo de Manuel, o sea, de mi tío pastor misionero, Sí. él está estudiando en Río Grande. ¿Por qué tú no te vas allá como él? Yo te apoyo. Wow. Y entonces para mí eso fue como que Dios le está hablando a él. O sea, el Espíritu Santo le está hablando a él. Porque para mí era como que un gran miedo de qué va a pensar mi papá. O sea, qué va a decir él. Y fue él el que me lo propuso primeramente. ¿Sí? Eso ya estaba en mi corazón, pero él lo dijo. Entonces yo le tomé la palabra y yo dije, papá, qué gran idea tienes, voy a pedir información. Y sí, me entrevisté con el hermano David Loyola, con el hermano Randolph, y dijeron que efectivamente ellos confirmaban que yo tenía un llamado y que podía aplicar para el seminario Río Grande. Ok, muy bien. Ok, ¿en qué año más o menos saliste de tu carrera de abogado? Mira, yo terminé en el año 2005. Ok. 2005 terminé mi carrera. ¿Y en cuál año entraste después cuando hablaste con tu papá? ¿O tú en el 2008 hablé con mi papá. Ajá. Y yo entré en el seminario en enero del 2009. Ok. Entonces no esperando mucho tiempo, ya iniciando. Sí. Y estudiaste un año, ¿verdad? Estudié 2 años. 2 años. Sí, ok, estudié 2 años en un programa de estudios bíblicos y un programa muy bonito de 2 años. Porque ya tuviste tu carrera. Exactamente. No fue el bachelor's de 4 años, Así porque es. ya tienes tu licencia o lo que se llama, y luego los 2 años de estudio bíblico. Ok, muy bien. Quizás podemos, yo quiero escuchar más de lo que pasó después, pero quizá rápidamente, ¿qué recuerdas de Río Grande? ¿Qué fue lo más impactante quizás de tu tiempo, 2 años allá? Fue de los mejores tiempos de mi vida, porque yo venía de un mundo, digámoslo, de corrupción, de traición, de deshonestidad en la política y veo ahora el vivir con hermanos que quieren seguir al Señor Jesucristo y que para ellos la vida normal de alguna forma es agradar al Señor. Entonces veo que su manera de vivir es diferente, los maestros, un gran impacto, las clases. Para mí fue una de las cosas más bonitas porque es como tratar de tener un pedazo de cielo en nuestra vida. Y fue también una gran lucha porque pues uno viene del mundo con pecado, uno viene con otra manera de pensar, de hacer las cosas, y ahí empiezas a hacer las cosas de manera diferente porque así es como Dios lo manda. Entonces los maestros, los alumnos, en la cafetería, yo recuerdo muy bonitas experiencias ahí. Le doy gracias a Dios porque también participé en la música, tuve una beca por la música, viajé con el grupo de música, tuvimos un trío de música donde fuimos hasta Canadá a hacer gira por diferentes iglesias. Sí. Entonces el Señor me permitió vivir tantas cosas en tan poco tiempo. Fui también a un viaje misionero a República Dominicana, Haití en el 2009. Y eso también fue algo precioso. Los mejores momentos de mi juventud fueron ahí en Río Grande, definitivamente. Fue el taller del maestro. Bien, muy bien. Ok. Ahora, tenemos poco tiempo y tengo un montón de preguntas. Entonces, puedes siempre contestar lo que quieres o si es mejor hablar de otras cosas, pero en el tiempo que nos queda. Sí, hermano. De todo el tiempo de ser pastor, pues después. Quizás, mira, yo intento tener una conversación muy abierta, pero siempre puedes
contestar como quieres. Sí, hermano. Con otra vez, entre hermanos, con Dios, con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste llamado a ser pastor después? Y creo que una pregunta honesta quizás, que no todos van a preguntar, pero todos quizás van a pensar, o la mayoría, de por qué eres pastor en los Estados Unidos en vez de en Reynosa. Y no sé cómo quieres contestar eso, pero creo que siempre es conectado con cómo Dios nos llamó al ministerio y que Él hace cosas diferentes que pensamos a veces. Sí. Pero cuéntame un poquito de qué pasó después del seminario, cómo llegaste a esa iglesia Emanuel, ¿no? Bautista Sí. Emanuel, y luego quiero también preguntar sobre los años de ser pastor, ¿no? Pero primero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó después del seminario? Bueno, yo ya iba a terminar mis estudios y necesitaba empezar a practicar, ¿ok? Necesitaba tiempo ya en una iglesia donde yo pudiera estar sirviendo. En el seminario le llaman OPT, El OPT. año práctico. El año práctico. Entonces, yo ya me iba a casar. Yo conocí a mi esposa en el 2009. Ok. Y nos conocimos, oramos, estábamos convencidos de que debíamos de casarnos. Y después supe que la iglesia estaba buscando a alguien que pudiera trabajar con jóvenes y apoyarle al pastor que iba a llegar. Entonces yo platiqué con el diácono encargado. No había pastor en ese entonces. El diácono encargado, Antonio Villalobos, que acaba de fallecer, nuestro hermano, hace unos días atrás. Un gran ser humano, un gran cristiano. Me entrevistó y me dijo, hermano, ¿por qué no platicamos más con los hermanos de aquí de la iglesia? Porque estamos buscando a un joven de sus características, donde pueda apoyar con la música, que pueda ayudar en la predicación, en la enseñanza, que pueda trabajar con los jóvenes. Entonces, yo creo que en ese sentido yo soy parecido a mi papá, un handyman, o sea, hago muchas cosas. Entonces, yo fui llamado para que empezara a trabajar con los jóvenes. Ahora, como me casé con mi esposa, ella es ciudadana americana, ella es de Chicago, pero su familia venía de Nuevo León. Pero ella nació aquí, entonces pues decidimos quedarnos a vivir aquí en el Valle. Ella vivió toda la vida en el Valle y yo estaba teniendo esta oportunidad de empezar a servir. Ya después la iglesia me dijo, no queremos que solamente sea ministro de jóvenes, queremos que sea usted ministro asociado del pastor. Entonces yo dije, claro que sí, empecé a trabajar con el hermano. Voy a ser muy honesto, yo no tenía la convicción todavía, ni estaba seguro del pastorado, de ser pastor. De ser pastor. Yo decía, yo quiero ayudar en todo, yo quiero ayudar en la predicación, en la enseñanza. Hay una frase entre pastores que se da mucho, que es la siguiente: yo soy padre de profeta, padre de profeta, soy nieto de profeta, pero yo no soy profeta. O sea, estoy rodeado de tantas cosas, pero yo, de alguna forma, yo no estoy llamado, yo decía. Okay. Pero Dios ya me había llamado, yo no quería aceptar el reto. Quizás volvemos a lo mismo por todos esos prejuicios del pasado, de que criticaban mucho a los pastores en mi familia o algo así. Pero poco a poco el Señor me puso convicción, hasta que el pastor Homero, él me decía, ¿sabes qué? Es que yo veo muchas cualidades en ti de un pastor. Verdaderamente quiero que lo consideres. Y yo le decía, no. Pero él luego hizo algo especial. Él me dijo, ya no vas a atender a los jóvenes, ahora vas a atender a adultos jóvenes, matrimonios jóvenes, vas a tener a tu cargo una célula de matrimonios. Entonces yo empecé a enseñar a matrimonios jóvenes y empecé a ver que ellos empezaban a transformar sus vidas. Algunos que no estaban casados se casaron,
se convirtieron al Señor. Entonces Dios empezó a poner convicción a través de ese nuevo ministerio que me encargó el pastor. Y fue ahí cuando yo dije, tengo un llamado y lo he estado posponiendo y ya debo de aceptarlo. Y fue ahí cuando acepté el llamado del Señor al ministerio pastoral. El pastor muere y yo quedo sin la ordenación pastoral, pero yo ya le había dicho al pastor y a otros diáconos que yo tenía esa convicción y después se me ordenó al ministerio pastoral aquí en la iglesia. Ok. Así fue. Aquí en la iglesia. En la iglesia Bautista Emmanuel. Por eso te digo, o sea, esta es la única iglesia donde yo he servido después de haber salido del Seminario Bíblico Río Grande. Interesante, muy bien. Muy bonita la historia. Y yo creo que, pues, una cosa que olvidamos es que la iglesia de Dios y el trabajo de Dios no pertenece a ninguna nación específica o etnia específica, pero pertenece a Dios que está obrando en todo el mundo. Y Él puede llamarnos a donde Él quiere que estemos sirviendo a Él y a su iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo que, como por ejemplo, pues, porque los mexicanos no sean pastores en México y los de un país en su país, pero es que tenemos necesidad aquí en los Estados Unidos igual como en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo realmente creo que Dios está despertando nuestra nación, los Estados Unidos, a nuestra necesidad más y más en esos días. ¿Cómo ha sido? Pues quizás ahora específicamente los años de ser el pastor principal, de ser el pastor, pues en inglés también decimos como el shepherd, en español es el mismo nombre, ¿no? Como tener esa congregación que está bajo tu supervisión, que estás cuidando, discipulando. Quiero saber qué ha sido el reto mayor y quizás la bendición mayor de esos 8 años. ¿Qué ha sido lo que has podido decir? Eso es de Dios y me ha cuidado, me ha ayudado en servir así, pero también quizás qué ha sido lo difícil del proceso de ser pastor principal. Bueno, son muchas cosas muy bonitas las que han pasado y como pastor uno pasa momentos muy tristes con las personas que uno está pastoreando, pero también momentos muy bonitos. Por eso digo, lo más bonito de ser pastor es trabajar con gente y lo más difícil del pastorado es trabajar con gente, pero para eso está el Señor, con su Espíritu Santo que te va guiando con la palabra y uno debe de cuidar mucho su vida espiritual, el carácter. Entonces, yo creo que dentro de todo esto, saber distinguir la voz del Señor. Te voy a contar algo que me acaba de pasar la semana antepasada. Yo formo parte de la Convención Hispana de Texas y actualmente soy el presidente. Me acaban de nombrar el nuevo presidente de la convención, pero fue muy importante en los últimos años estar escuchando la voz de Dios para poder ser ahora el presidente de la Convención Hispana. Represento más o menos a unas 1,200 iglesias en Texas. De Texas, sí. Pero también estoy dentro de la Convención General de Texas. También tengo un cargo dentro de la BGCT y ahí somos casi 6,000 iglesias en todo Texas. Pero fue determinante escuchar la voz de Dios para hacer caso en ciertos momentos, en momentos en los que tenía que detenerme, en los que no tenía que estar involucrado. Les platico, desde hace tiempo yo he estado tratando de
empujar, digamos, a los diáconos, a los líderes, hermanos, enseñen, prediquen, estén al frente de la iglesia. Y mucha gente me empezó a criticar: pastor, pero ese es tu trabajo, ¿por qué va a poner a más gente a hacer esto? Bueno, ahora me doy cuenta que Dios estaba poniendo esa carga en mí. ¿Por qué? Porque ahora, como presidente de la convención, voy a tener que estar saliendo, voy a tener muchas responsabilidades. ¿Y quién se va a quedar aquí? Los líderes, ¿me explico? O sea, Dios te da en su palabra que siempre debes de tener un Timoteo, discípulos. Un pastor siempre debe de tener Timoteos. Sí. El buen líder hace más líderes, no más seguidores. Entonces, uno tiene que tener eso bien en claro. Esa es una de las cosas que Dios había puesto en mí desde hace meses atrás, y ahora lo comprendo. Otra de las cosas que Dios puso en mi corazón hace años atrás fue que hiciera una pausa en los cargos políticos dentro de la convención. ¿Para qué? Para reflexionar. Entonces hubo un año en que yo dije: no, este año no voy a participar. Voy a participar los primeros 2, los siguientes 2, pero este no. No, en la convención. En la convención. ¿Y por qué decidiste eso? Precisamente, Dios puso en mi corazón que no lo hiciera. Entonces fui 2 años, segundo vicepresidente. Después hice esa pausa de 1 año y le hice caso al Señor. Y mucha gente me criticó. ¿Cómo es posible que no vayas a tomar la vicepresidencia nuevamente? Pero ahora la primer vicepresidencia. Yo dije: no lo necesito. Hice caso a eso y después me reeligieron, pero ahora como primer vicepresidente. Y después hay un movimiento en Texas muy grande que los hispanos nuevamente están tomando cargos importantes en la convención. Y el presidente de la convención hispana se va a tener que mover a un cargo diferente que ya no le permite ser presidente en la convención hispana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues queda el primer vicepresidente, que soy yo. Es la primera vez en la convención hispana de Texas que pasa esto. Wow, ok. Que el presidente va a dejar al vicepresidente. En ese entonces era yo. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado los otros años? No me toca este movimiento. ¿Me explico? O sea, hay cosas que Dios te empieza a poner en tu corazón, te empieza a mostrar. No te muestra todo el panorama, pero sí te dice que debes hacer pausas en tu vida, que está bien, que Dios te va a mostrar algo en un futuro. Entonces, es importante que uno haga esas pausas a veces en tu vida. Sí. Sí, eso pasó a nosotros hace 1 año. Decidimos hacer una pausa en viajar, porque me encanta viajar en viajes misioneros para visitar iglesias y todo. Y como familia tomamos la decisión muy difícil para mí, que vamos a quedar en casa todo 1 año. Pero, y sí, supongo que es Dios que nos dirige para hacer cosas a su trabajo, y a veces tenemos que decir no a algo bueno para decir sí a algo mejor, que siempre es su voluntad, ¿no? Pero quizás pues estamos acabando con el tiempo que tenemos. Tengo una pregunta en lo de, estamos hablando el ministerio de ser pastor. Y ese trabajo en la convención, que es colaborar con otras iglesias. Creo que esa es una pregunta quizás puede ser difícil para otros pastores. ¿Qué es el beneficio de invertir tiempo en una convención, una asociación, de colaborar con otras iglesias? ¿Qué ves en tu experiencia que puedes decir a otros pastores, quizás jóvenes o recién salidos? Como yo tengo muchos amigos, porque en mi tiempo de iniciar en el seminario, varios, mientras yo estaba aprendiendo español, ahora ellos son pastores en Argentina, en México o en Ecuador. Y quizás
en menos de, están entre año 1 y año 5. Sí. En tu experiencia, ¿por qué hay un beneficio en invertir tiempo en colaboración con otras iglesias? Porque pues la convención es muy grande y requiere mucho tiempo, por lo menos para ser presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ves que sea el beneficio de eso y no solo enfocar en la iglesia local? Claro, bueno, primero debemos de entender que somos el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Entonces, todos nos necesitamos, ¿me explico? Entonces, cuando estamos unidos, trabajando en la convención, nos podemos ayudar entre iglesias. Entonces, ¿Cómo prácticamente? ¿Cómo se ayuda entre iglesias? Haciendo relaciones con otros pastores de otras ciudades, de otros estados, sabiendo de que varios de nosotros estamos atravesando por problemas similares y ahí nos podemos decir, mira, yo te recomiendo esto, quizás te pueda ayudar este programa, te puede ayudar. Y además que la Convención Hispana está invirtiendo mucho en las iglesias que están trabajando con la convención. Entonces, estamos haciendo la gran comisión porque aparte como convención estamos apoyando a las misiones a nivel mundial. Pero no solamente eso, llevamos capacitaciones a las iglesias que lo solicitan. Hay iglesias que dicen, ¿sabes qué? Necesito capacitación en área de finanzas, capacitación en área de misiones, capacitación en educación, en liderazgo. Y nos preocupamos y de alguna forma les podemos hacer llegar la ayuda que ellos necesitan. Hay programas de la Convención Hispana que traen ayuda económica también. Déjame hablarte del programa de Iglesias Abundantes que lo tiene nuestro hermano Tony Miranda, amigo mío, el doctor Tony Miranda, que es parte de la convención. Ellos tienen retiros para pastores, capacitación para liderazgo, pero después hablan de proyectos, cómo echar a andar proyectos para beneficio de la iglesia. Y al final, cuando hablan de proyectos que necesitan dinero, la convención, a través de subsidios que ellos obtienen, les puede dar $9,500. A mi iglesia le llegó ese beneficio, $9,500 para proyectos que necesitamos. Pero no solamente eso, también ahí mismo te recomiendan otros grants, otros fondos para que tú puedas bajar otros recursos. Entonces mi iglesia no solamente bajó $9,500, fueron $15,000 más. Wow. Por eso te digo, o sea, pertenecer a la convención tiene muchos beneficios, pero a veces estamos ahogándonos pensando que estamos solos. No estamos solos. Los bautistas trabajamos en conjunto. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer como pueblo del Señor es trabajar unidos. No podemos estar separados. Yo creo que el que se queda separado se va a morir en algún momento porque no tiene tampoco el apoyo de otros. Es como una familia, ¿verdad? Me recuerda de la carta de Pablo en que estaba hablando a las iglesias que estaban juntando la ofrenda para mandar a los santos en Jerusalén, ¿no? Sí, bajo la persecución. Y que como Pablo hablando a ellos que es bueno apoyar y cuidar a sus hermanos, las iglesias que sufriendo la persecución, ¿no? Entonces, sí se puede ver un patrón en ese sentido de apoyar, colaborar. Ok, estamos al final del tiempo. Gracias por compartir. ¿Hay algo más que tienes que decir antes de que terminamos? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que he aprendido es hacerle caso a Dios en la palabra, no enfocarnos en las circunstancias, sino ver cómo Dios se puede mover en esas cosas que estamos pasando. Yo creo que uno de los momentos más bonitos que viví aquí con mi iglesia fue en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia muchos pastores entramos en pánico. Pensamos, esto se va a acabar. Porque no existe, fíjate, esto era lo que decían muchos pastores, no existe un libro que te diga cómo pastorear en la pandemia. Y yo decía, sí existe un libro, es la Biblia. No tenemos ese subtítulo que dice cómo pastorear en la pandemia, pero están los principios. Entonces, déjame decirte que cuando yo
yo traté de buscar la dirección del Señor fue a través de la palabra, a través de los salmos. El salmista decía, preferiría estar a la puerta, en los atrios de la iglesia, que estar afuera. Entonces, el salmista hablaba que él deseaba estar a la puerta de la casa de Dios. Entonces, ese salmo me llegó junto con mi esposa. Empezamos a decir, oye, ¿qué te parece, mi amor, si empezamos a hacer cultos al aire libre del estacionamiento de la iglesia? Y a ver, sacamos las bocinas, estilo México, estilo campaña evangelística de antes, y cada domingo, oye, y se empezaba a llenar el estacionamiento, y la gente venía, y la gente se bautizaba afuera con tinas de agua grande, y vimos la mano de Dios. Entonces, en ese momento, Dios le dio propósito a la pandemia. Empezamos a hacer lo que dice la palabra, a estar, predicando a las afueras. Vemos al apóstol Pablo predicando afuera, vemos a Pedro predicando afuera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Estar saliendo. En ese momento, unos hermanos de aquí de la iglesia, Claudia y César, que se dedican a la construcción, dijimos, pastor, vamos a ponernos a remodelar todo el santuario. Y se pusieron a remodelar todo el santuario. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la visión. Decíamos, algún día vamos a regresar. Algún día. Teníamos un santuario de más de 40 y tantos años, ya se necesitaba renovar todo. Y nuestros hermanos empezaron a renovarlo con mucho tiempo y empezamos a hacer cambios bien hermosos. Entonces, se predicaba afuera. La gente venía a Cristo, se estaba bautizando, se estaba renovando, y yo le decía a los hermanos, pero vamos a regresar, vamos a entrar a la tierra prometida. Cuando teníamos el santuario completo, nosotros necesitábamos mucho dinero para comprar todas las sillas. Decimos, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero nosotros teníamos ministerio de banco de comida, dábamos despensas para más de 1,000 personas al mes, y estábamos teniendo los cultos afuera. Una persona muy querida, que no era miembro de la iglesia, ella llegó y dijo, ¿saben qué? Yo veo lo que está haciendo la iglesia afuera, veo lo que están haciendo aquí, y veo que están remodelando. Díganme cuánto dinero necesitan para terminar su proyecto del santuario. Le dije, $10,000. Y ella me dijo, bueno, su hijo, nada más necesitan $10,000. Le dije, bueno, necesitamos 15,000. Yo les voy a llevar el cheque. Entonces, nos trajeron el cheque para terminar todo lo que necesitábamos. Todo lo que necesitábamos. Entonces, cuando tú tienes una visión, Dios te va a respaldar. Entonces, es muy importante que tengas visión, mirar, no encasillarse, no pensar, no hay solución. No, siempre hay soluciones. Solamente que las crisis nos hacen egoístas, solamente estamos ensimismados pensando en nosotros mismos, no se va a poder, pero la Biblia te dice que Dios está contigo, que Dios está contigo. Otro testimonio rápidamente, nosotros teníamos el banco de comida, necesitábamos un box truck, y de repente empezamos a orar y dijimos, necesitamos para traer más comida un camión grande. Entonces llegó mi primo Edrey y me dijo, ¿sabes qué? En San Antonio hay un señor que está orando y tiene un box truck, un camión grande, que quiere donarlo para una iglesia del Valle. O sea, normalmente los pastores lo que hacemos es hablarle a la iglesia y les decimos, hermanos, necesitamos esto. Pero aquí pasó al revés. O sea, yo había estado orando con mis líderes y yo no lo había dicho a la iglesia como tal en ese momento, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que luego llega alguien, la oración viene de afuera. Entonces hablan de un señor de San Antonio que decía, es que Dios está poniendo una carga en mí para regalar este camión a una iglesia que lo necesita en el Valle. Le dije a mi primo Edrey, dile que somos nosotros empezamos a orar por ello. Pero esto es lo más increíble, lo más interesante. Y como bautistas nos quedamos así un poquito pensativos. A ver, ¿cómo está esto? Pongan atención. Porque el señor de San Antonio decía, Dios me dio una visión, cómo es la iglesia a la que le voy a regalar el camión.
por favor, mándenme fotografías porque Dios me manda. Sí, esto es serio. Okay, mándame fotografías de la iglesia. De la iglesia a la que le voy a dar el camión para ver, para confirmar si es la iglesia que Dios me dio en sueños. Dice el Señor, yo estuve soñando la iglesia, cómo se ve, entonces necesito fotos de la iglesia. Yo acababa de remodelar la iglesia. ¿Me explico? Ajá, ok. Entonces le empecé a tomar fotos al santuario, a la iglesia, y mandamos las fotografías con el señor de San Antonio, y él dijo, esa es a la iglesia a la que le voy a dar el camión. O sea, no fuimos nosotros el que le habló al Señor, fue Él el que nos habló a nosotros para decir que Dios había puesto esa coincidencia. Entonces, Dios es verdadero, Dios es real, y Dios nunca te abandona. Es algo que quería compartir. Gracias, muchas gracias. Gracias por el tiempo para compartir con nosotros. Me encantaría seguir la conversación, pero vamos a tener que esperar hasta otro tiempo. Pues, gracias. Gracias, Dios te bendiga. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.